¿Comenzamos? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jordi Meléndez, soy codirector de Factual. Factual es una organización dedicada a crear redes, encuentros y aprendizajes entre medios y periodistas en América Latina y España. Soy uno de los coorganizadores de este foro virtual COVID-19 que pues hemos desarrollado de manera colectiva, conjunta, entre las diferentes asociaciones de periodismo de ciencia en América Latina y España. Y pues estamos ya casi concluyendo este foro virtual COVID-19 donde hemos conversado, aprendido, reflexionado sobre distintos aspectos de la pandemia en América Latina y en España. Eh, Esta es una sesión muy interesante, es una sesión plenaria. Nos acompañan varios de los presidentes, presidentas, personas de las mesas directivas de las distintas asociaciones de periodismo científico y de ciencia en el continente. Y pues a mí solamente me resta agradecerles que nos hayan acompañado durante pues, estos ya 6 días de conversación. Eh, y recordarles que mañana tendremos todavía un taller sobre Google Scholar y nuestro gran cierre que lleva por título Ciencia y Tragos, Vinos, Piscos, Rones y Mezcalas. Entonces, dicho eso, le paso la palabra a Sergio Villagrán de la Asociación Chilena de Periodismo Científico. Muchas gracias. Bueno, estamos en la mesa 14 ya, estamos terminando lo que ha sido esta jornada del el foro virtual COVID-19. Sin duda es un gran desafío poder presentar a quienes van a ser panelistas de esta mesa. Lo hemos ido promocionando durante la última semana. Entre ellos está Marta Martín, que es de la Red de Científicos Españoles en México, Rodrigo Córdoba, de la Sociedad Científica Colombiana, Aleida Rueda, presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, André Biernat, presidente de la Red Conciencia Brasil, Nelia Paul, presidenta de ACHIPEC de Chile, Víctor Román, presidente de ACP Ciencia, Jimena Serrano, ACP Ciencia de Perú, Víctor Román, Jimena Serrano, presidenta de ACPC, la Asociación Colombiana de Periodistas de Ciencia de Colombia, y Bruno Mazares, vicepresidente de la Red Argentina de Periodistas de Ciencia. Así que les doy la bienvenida a todos. Y el nombre que tenemos por mesa es hacia un nuevo rol de las asociaciones de ciencia y periodismo. Sin embargo, hemos estado en una condición los últimos meses que nos ha llevado a realizar diferentes actividades. Ya hemos visto cómo este foro ha albergado talleres, charlas, paneles con diferentes profesionales del área de las ciencias naturales, el área de las ciencias sociales, humanistas, y esto nos hace que también como nosotros tenemos que formarnos, mirar hacia el exterior, mirar hacia la sociedad, llega un punto en que tenemos que reflexionar y decir, ok, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Y cómo ha cambiado esta pandemia, la situación de las diferentes sociedades y su objetivo? En ese sentido, quiero comenzar con compartirles, como para ir... ¿dónde estoy? Aquí. Compartirles lo que es, en resumen, los objetivos de las 8 asociaciones que están presentes hoy día de Latinoamérica y España, para que desde ahí nos enfoquemos en desarrollar las preguntas que tenemos. En ese sentido, comparto acá y no lo encuentro. Entonces, dentro de los objetivos que promulgan las diferentes asociaciones, tenemos el objetivo interno: reunir, colaborar, formar, investigar. Y tanto como un objetivo externo es posicionar a la asociación en el medio, vincular ciencia y sociedad, debatir sobre temáticas científicas y desarrollar. De este modo abrimos este panel con la primera pregunta, que está abierta a todos, especialmente primero a Rodrigo, que tiene un tiempo limitado de asistencia hoy, que es: ¿qué tipo de desafío nos ha planteado el objetivo de nuestras asociaciones esta pandemia y cómo hemos respondido frente a esto? Así que doy la palabra, Rodrigo, si nos eh, puede responder. Hay que prender el micrófono, Rodrigo. Ya, creo que ya estoy. ¿Ya se me oye?
Sí, se te escucha, Rodrigo, adelante. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos por considerar mi nombre. Soy médico psiquiatra, fui presidente y hago parte, soy el fiscal de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Yo creo que este hecho inédito de la humanidad pues, nos ha abierto unos retos muy grandes desde la perspectiva de la ciencia y desde la perspectiva de la comunicación, el periodismo. Desde la perspectiva de la ciencia, porque ha sido lo inédito, le da particularidades especiales, es decir, sin tener absolutas y constantes eh, factores de sin saber exactamente, salvo pues el riesgo que ello implica, cómo y de qué manera debemos generar una serie de procesos. Y en términos de la comunicación, que tal situación, este alud, este tsunami de hechos en la humanidad, pues trajo información y desinformación a granel, que necesariamente se convirtió quizás en el soporte y en el aliado más importante para generar un proceso sano. Un proceso pues, sano en la información, porque quizás las redes sociales, la cantidad de grupos de una manera particular, aún y a nivel de conocimiento y de ciencia, pues la cantidad de factores que en ello influyen han generado una serie de situaciones que sin duda han contribuido a impactar en lo que hoy en día termina siendo la cotidianidad de la vida cotidiana en el distanciamiento social y lo que nosotros alcanzamos a prever en este instante, que terminarán siendo el impacto sobre lo social y sobre la salud mental de todos los ciudadanos del mundo. En este sentido, creo yo que deberíamos afincarnos primero en una perspectiva y es lo que es el concepto de la salud pública en nuestros tiempos, es decir, cambiar patrones de conducta. ¿Cómo y de qué manera? Así como las personas hoy en día no prenden un cigarrillo en el interior de un restaurante o en el interior de un avión, creo que esta pandemia, el hecho del COVID, el hecho clínico y del COVID, nos lleva a que las pautas de conducta tienen que estar claras. Creo que la humanidad tendrá que vivir teniendo distancia social, con lavado de manos constante, con el uso de tapabocas, y en eso deberíamos insistir de manera permanente. Y en ese sentido, el cambio de pauta. Pero yo creo que hay que mirar hacia adelante, mirar un poco y tener la capacidad de informar en los hechos sociales y mentales, las señales de alarma que se puedan prever en este sentido y que terminen siendo una situación que para los individuos se le vuelva un elemento de ayuda y de contribución diaria. Yo personalmente en América Latina, que es el lugar donde la oportunidad, el honor de intercambiar, prevemos situaciones mucho más drásticas, mucho más dramáticas frente al orden de lo social y al orden de lo mental. Y creo que allí a las asociaciones científicas y a los periodistas les obliga un reto particular en el perfeccionamiento de esa información y del manejo de los datos. Muchas gracias, Rodrigo. Podríamos ver que uno de los desafíos que tiene una sociedad científica que genera conocimiento es poder llegar con estos conocimientos ahora a la sociedad, pero de manera más apremiante en este contexto. Y me gustaría saber si Marta puede compartir la misma opinión o se ha visto con este desafío desde su rol como científico. Muchas gracias, Sergio. Bueno, yo soy historiadora y antropóloga y me encuentro en una Ciudad de México con unas características particulares, que es un poco de lo que quiero hablar también. Estoy en Oaxaca, en un entorno, bueno, uno de los estados con mayor diversidad lingüística, cultural de México. Y yo lo que estaba pensando también un poco a tenor de lo que venía comentando Rodrigo, de todos estos cambios que inevitablemente pues, se van a suceder, ante esta pregunta de cómo han impactado pues, todas estas modificaciones en los desafíos que tenemos las asociaciones de científicos, voy a destacar algo positivo, ¿no? Y que lo hemos experimentado ahora a partir de nuestra Asamblea General de Asociados,
somos científicos españoles, todos en México, y es la importancia que ha tomado el colectivo frente a lo individual. No sé si ustedes tengan alguna percepción similar. Digo, bueno, las características de nuestra asociación son particulares en el sentido de que somos una comunidad de connacionales, somos españoles viviendo en un país que es México. Entonces, bueno, tenemos pues, por este hecho, ¿no?, de ser extranjeros, unas características, unos retos, ¿no?, burocráticos, administrativos y todo este asunto, particulares. Y nos hemos dado cuenta que, bueno, pues todos en estos momentos nos estamos enfrentando a una situación de incertidumbre, con dobles preocupaciones, ¿no? Cómo se desarrolla la pandemia en nuestro país, de acogida, que es México, y qué está sucediendo en España, ¿no?, que es donde están nuestros familiares, nuestros amigos, donde hemos crecido, ¿no?, de todos nosotras y nosotros. Y digamos, los desafíos, por un lado, van en ese tenor, cuestiones pues muy burocráticas, administrativas, si lo queremos llamar así, en las que hemos trabajado un poquito de la mano pues, de nuestras embajadas, consulados, pero el otro tiene que ver con el quehacer científico, ¿no?, de cada una de nosotras. Y nosotros, y aquí es donde hemos puesto, tengo la sensación, el ojo en el colectivo, más allá de nuestros intereses particulares. En la asociación somos personas muy diversas. Un gran porcentaje nos dedicamos a las humanidades, a las ciencias sociales, pero hay científicos y científicas de todos los ámbitos. Y ahí nos hemos dado cuenta, bueno, de que algo nos estaba faltando, es algo que se platicará después al hilo de otras preguntas, pero yo destacaría esto. Nos hemos dado cuenta de que tenemos que pensar más en colectivo. Muchas gracias, Marta. Entonces, uno de los, como también menciona Marta, de los desafíos que podemos estar experimentando a tener como un objetivo en común, es buscar trabajar en ese objetivo, y eso está como alineado a lo que le podía comentar al comienzo sobre los objetivos que promulgan las asociaciones de todos ustedes, y las mías también, que es colaborar y reunir, albergar a los diferentes profesionales dentro de una asociación. Ahora, la pregunta que podríamos tener a continuación es si esta pandemia ha propiciado colaboraciones entre las asociaciones científicas, entre los periodistas, los comunicadores, y cómo se han hecho estas asociaciones, estas actividades en relación al desafío que menciona Marta, que se ha visto como que se ha hecho visible y necesario en relación a este contexto. Ahora abro quien quiera tomar la palabra de las diferentes asociaciones de periodistas o comunicadores que aún no han compartido su opinión. ¿Cómo han visto este desafío? Nelly. Gracias Sergio. Hola a todos. Por si se lo perdieron, yo soy Nelly Dapol, soy la presidenta de ACHIPEC, la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia. Sí, yo les quería contar que desde ACHIPEC, como me imagino también es el caso de varios de nuestros colegas, nosotros nos hemos reunido con algunas, o sea, reunido obviamente virtualmente con algunas asociaciones científicas para colaborar. Por ejemplo, hicimos un video hace poco junto con el Colegio Médico de Chile, que es, yo diría, la institución que reúne a especialistas, a expertos, digamos, que tiene mayor relevancia en estos momentos a nivel nacional. Hicimos con ellos un pequeño video instando con puntos muy específicos a quienes cubren la pandemia, los periodistas y comunicadores que están cubriendo la pandemia, a no olvidarse de algunos puntos éticos fundamentales, ¿ya? Entonces son una serie de recomendaciones. También nos unimos con la Sociedad de Epidemiología de Chile para hacer una pequeña campaña gráfica sobre cómo proteger a las colegas y los colegas profesionales que están cubriendo la pandemia, proteger la salud de ellos mismos mientras tienen que, ¿no es cierto?, hacer su trabajo muchas veces en terreno. Esos son solo dos ejemplos. La pregunta que tú hacías, Sergio, sobre si está bien, digamos, que surjan estas colaboraciones, yo creo que la colaboración siempre es clave, como paradigma, como base, ¿ya?, de la humanidad. Yo creo que nos hemos olvidado de eso, lamentablemente se ha subvertido algunas ideas científicas para convencernos de que la competencia o que las interacciones negativas son básicas para la evolución tanto de otras especies como de nosotros,
y cada vez nos damos cuenta de que sin la colaboración no podemos existir, ¿ya? No podemos existir como especie sola, no podemos existir como comunidades solas, no podemos, la misma maternidad se hace súper difícil y bastante insostenible cuando no se hace, digamos, en la famosa tribu, ¿no es cierto?, que se habla mucho de eso. Entonces yo creo que la colaboración siempre es importante a nivel básico, ético, social. Eso no significa que tengamos que estar siempre de acuerdo, o sea, hay veces que vamos a tener diferencias de opinión, tanto con algunos colegas científicos, como con algunos medios de comunicación, como nos ha sucedido, pero no somos niños, o sea, eso no tiene que implicar que somos siempre amigos y vamos con todos juntos a todo. Hay que mantener el sentido crítico y tenemos que ser también maduros políticamente, como para aceptar que a veces vamos a estar algunos de acuerdo y a veces no. Y como asociaciones yo creo que uno de los roles que no somos porristas de la ciencia, somos mucho más que eso. Y todos amamos la ciencia y entendemos su importancia, pero eso no significa que no tengamos que ser críticos de ella a veces. Y eso también es bueno para, digamos, nuestro rol social, nuestro rol con la ciudadanía. Mostrar a veces las limitaciones de la ciencia también es importante y puede incluso fomentar confianza en la ciencia, más que lo contrario. Eso. Gracias, Nelly. De ahí van a ir surgiendo otras preguntas, pero mientras tanto le vamos a hacer el pase a Jimena, que nos quiere comentar también su experiencia. Sí, complementando lo que también estaba diciendo Nelly, es que definitivamente sí se requieren las alianzas, sí se requiere trabajar en conjunto, porque esto nos lo ha demostrado ahora esta situación donde se ampliaron las fronteras. Bajo otras circunstancias tal vez seguiríamos cada uno en nuestro mundo haciendo lo que particularmente hacemos, pero esta situación nos abrió puertas y nos abrió ventanas. Y nosotros, por ejemplo, abordamos temas desde la asociación, abordamos temas que tienen que ver no solamente con el proceso de formación y de alianzas con los científicos para poder llegar a informar mejor, sino que también nos empezamos a ocupar por nuestros propios periodistas, o sea, qué está pasando al interior del gremio de periodistas. Por ejemplo, en Colombia nos unimos 6 agremiaciones grandes de base periodistas para solicitarle al gobierno ayudas muy específicas para periodistas que ante esta situación pues se han visto afectados laboral, emocionalmente, porque lo que tú hablabas ahora, el tema de la salud mental de los periodistas es un tema que hay que abordar y nos toca a nosotros desde las asociaciones asumir también este reto. Entonces, hemos estado gestionando, por ejemplo, con el gobierno este tipo de ayudas, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Ciencias, y pasando un poco más la frontera, se han hecho alianzas con gremios internacionales, por ejemplo, con la Asociación de Prensa Uruguaya y con la Coordinadora de Psicólogos de Uruguay en el planteamiento de unos protocolos justamente que tengan que ver con la salud mental de los periodistas. Esto también unido a unos convenios también trabajando en conjunto con la UNESCO que tiene que ver con este tema. Y pues, ¿qué más que decir? Que entre todos los que estamos aquí, yo creo que con todos los países de Latinoamérica hemos hecho alianzas informativas, que eso es muy enriquecedor. Y es como yo me enlazo con Panamá, con Perú, con Argentina, con Paraguay, y entre todos estamos construyendo, sobre todo que estamos construyendo una masa de periodistas que estamos informando, que estamos pudiendo entregar a la comunidad en general información de calidad, contextualizada. Antes, créanme que yo creo que esto no se nos habría presentado de esta manera si no llega la situación y la crisis que estamos afrontando. Entonces, hay que encontrarle también los lados positivos a la situación. Muchas gracias, Jimena. Claro, se vuelve a ver la idea de fortalecer la misma red a través de ya sea de colaboraciones externas, como mencionaba Nelly, como mencionabas tú, con otras sociedades. Sin embargo, estos objetivos estaban plasmados en nuestras asociaciones. Se nos encuentra un punto de quiebre que es esta pandemia que nos obliga, parece que al desarrollarlos y a trabajarlos de manera más práctica, y también nos podríamos preguntar cómo podríamos mantener
estos objetivos en relación a la colaboración interna y al resguardo de los propios miembros de las asociaciones posterior a estos tiempos. Aleida. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, justamente como reuniendo las tres preguntas que plantea Sergio, yo tengo la sensación de que en efecto la pandemia nos hizo mucho más sensibles a nuestras propias deficiencias como países en general para responder rápidamente a una emergencia así, como periodistas, como gremio, pero también creo como asociaciones. Creo que hay que apelar bastante a la autocrítica, a pesar de que nuestras asociaciones vienen trabajando para fortalecer el periodismo de ciencia en nuestros países. Lo cierto es que pues no hemos logrado tener, yo diría, tres componentes súper necesarios para hacer este trabajo, fortalecer el periodismo de ciencia. Uno es la visibilidad, ¿no? Que se note, que estén presentes los periodistas de ciencia en los medios, en el debate público. Yo durante todo este foro he visto muchas preguntas sobre ¿y dónde están? ¿Dónde están los periodistas de ciencia? Creo que eso ha sido una cosa que no hemos logrado hacer latente, ¿no? En nuestros medios. El segundo es la permeabilidad, ¿no? No hemos logrado permear en el discurso público y lo vemos ahorita con tantas fake news, ¿no? Las fake news no son nuevas, han existido siempre, pero esta sorpresa de cómo han logrado permear y cómo hay sectores de la población que realmente están creyendo muchísimas cosas que no tienen sustento científico, que son absurdamente, ¿no? Carentes de periodismo científico, de ciencia, nos da una idea muy, digamos, muy dramática de cómo no hemos sabido comunicar el mensaje de la importancia de la evidencia científica para que las audiencias tomen decisiones, para que las audiencias tengan una mayor cultura científica, para que las audiencias se defiendan o contrasten lo que saben en función de lo que dicen otros, ¿no? Entonces, eso creo que es un asunto que tenemos que tomar muy en cuenta las asociaciones. Y lo tercero es la estabilidad, ¿no? Independientemente de que podamos ser visibles y permear en la población, el hecho de que muchos de los asociados, muchos de los periodistas ya formados no estén en medios, también los hace muy vulnerables económicamente, muy vulnerables emocionalmente, incluso como decía Jimena. Entonces, creo que como asociaciones, y apelando entonces a tu segunda pregunta de qué es lo que ha propiciado, es efectivamente la colaboración, el estar más conscientes de que como asociación somos, podemos tener un respaldo, ¿no? Una especie de red, justamente una red de apoyo, no solamente que nos permita ser conscientes de todas nuestras deficiencias, sino ver de qué manera podemos responder. Entonces, desde México hemos hecho algunos, yo diría, experimentos, porque es cierto que no hay recetas para responder a esta epidemia, no había recetas para hacer asociaciones, eso hay que decirlo muy claramente. O sea, todos hemos estado creando nuestras asociaciones y haciendo estrategias y haciendo cosas un poco en función de lo que de lo que podemos, ¿no? Porque también otro problema es que no tenemos recursos. No sé aquí quién de las asociaciones tiene un componente de financiamiento claro. Aquí pues dependemos únicamente de las cuotas de nuestros miembros, muchos que no pagan, ¿no? Entonces, porque además muchos no tienen dinero para pagar, también es una realidad, ¿no? Entonces, ver de qué manera podemos responder, creo que sí, es la colaboración, es el trabajo voluntario, ¿no? Ahorita lo hemos visto, llevamos un mes trabajando en verificación de noticias, trabajando con reporteros que no están cobrando absolutamente nada, diseñadores, editores, ¿no? Y creo que ahí se ve quizás el compromiso de muchos. Yo creo que es una generación joven. Nuestra asociación está fundamentalmente constituida por jóvenes muy talentosos, jóvenes que vienen con toda la pila y la energía y que están haciendo cosas, quizás simplemente con el afán de cambiar cosas justamente para responder a lo que nos planteamos como asociación, que es fortalecer el periodismo de ciencia. Entonces, sí es colaboración, también creo que hay que ser bien autocríticos y decir que no hemos podido lograr y que quizás con esta epidemia podamos tener una guía mucho más clara, ¿no?
Súper, gracias Aleida. Bien, para los que han ido integrando, hemos tenido las opiniones de diferentes representantes de diferentes países. Comenzamos con Rodrigo, que comentaba la importancia que veían ellos como una sociedad científica de sacar los contenidos hacia la sociedad de manera como rápida en estos momentos. Marta comentaba sobre lo que es la importancia del colectivo, visto de las ciencias sociales, que es como la capacidad de trabajar en conjunto, y así Nelly con Jimena mencionaba el tema de las colaboraciones, las redes, la importancia, validando este argumento del colectivo. Aleida menciona una de estas, para mantener estos trabajos en colectivo, que es importante mantener la colaboración, pero siendo bien autocrítico. Mencionaba también 3 puntos: la visibilidad, la permeabilidad y la estabilidad del periodismo en la comunidad, especialmente el periodismo de ciencia en estos momentos, donde se necesitan como voceros oficiales. Y de ahí le quiero preguntar y que nos pueda mencionar su experiencia debido a algo que hemos visto durante el último tiempo, el ejercicio del periodismo científico en Argentina. A Bruno Mazares, hace unas semanas estaba Nora Bar en una prensa del Ministerio de Salud de ese país, entonces parece que ellos tienen ya ciertas conexiones o han tenido un trabajo que podemos mirar, así como podemos aprender de los demás, aprender de las otras asociaciones cuando trabajamos en conjunto. Bruno. Hola Sergio, muchas gracias. Y sí, creo que todos podemos aprender de nuestros colegas en tren de tratar de detectar oportunidades en medio de lo terrible que es esta pandemia. Creo que una de las oportunidades es justamente la posibilidad de aprender sobre lo que están haciendo otros colegas de la región, darnos cuenta de que todos estamos pasando a veces por situaciones similares cuando hablamos de la precarización de la profesión periodística, de lo difícil a veces que es que profesionales que son muy buenos tengan un espacio en los medios. Hay muchos puntos en común y una oportunidad que tenemos es tratar de aprender y tratar de mirar un poco más afuera de nuestras propias fronteras, ¿no? Creo que eso es una gran oportunidad y un trabajo que teníamos pendiente y quizás esto, bueno, pueda ser una oportunidad y pueda darnos un resultado un poco más concreto en eso. Porque quizás en situaciones, entre comillas, normales, uno, bueno, está en su trabajo diario, en lo que pasa en su país y no mira tanto lo que está pasando en otros lados cuando las realidades son muy similares. Y desde la asociación, desde la Red Argentina de Periodismo Científico, sí, para nosotros fue muy importante en su momento, retomando lo que vos decías, Sergio, la convocatoria a nuestra presidenta, a Nora Bar, para que, bueno, estuviera en una de las conferencias de prensa, en uno de los reportes del Ministerio de Salud. Eso fue, de alguna manera, un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo los periodistas científicos en Argentina, a la figura de Nora Bar, obviamente, también. Y respecto de lo que es el contacto, quizás de la red con las autoridades, que era otro tema que vos mencionabas, Sergio, bueno, lo que nos pasó en la Argentina fue que el gobierno, bueno, asumió en diciembre, o sea, cuando nosotros estábamos empezando a tener unas primeras aproximaciones con los voceros de relacionamiento y demás, bueno, cayó esto como un baldazo de agua fría y bueno, hubo que empezar a trabajar sobre la marcha. Pero el contacto es bueno y desde la red, bueno, obviamente lo que estamos haciendo es, y coincide un poco con lo que decía Leida también y otros colegas, es tratar de darle visibilidad al trabajo que hacen los periodistas científicos, los comunicadores, hacer de alguna manera un llamamiento también a los medios de comunicación, a que se les dé más importancia a los periodistas científicos. En un panel anterior, una colega, Valeria Román, dijo de alguna manera que estaba cansada que periodistas no especializados hicieran cobertura sobre la pandemia. Y bueno, vamos, no es que sea un tema exclusivo desde del periodismo científico, porque obviamente una pandemia se la puede mirar desde múltiples ángulos y todos pueden aportar desde su conocimiento y su especialización un punto de vista válido. Lo que en todo caso decimos es
bueno, que haya lugar para el periodismo científico en los medios, en los diarios, en periódicos, en las revistas, en las radios, en la televisión, que no vemos que eso pase, y lo que sí pasa a veces es que cuando un periodista no formado hace una cobertura, bueno, es más fácil obviamente caer en la desinformación, en que se puedan difundir fake news. Entonces, bueno, la formación también da de alguna manera un filtro, una capacidad de análisis que no todos tienen, y que creemos que desde el periodismo científico justamente se puede hacer un aporte en este sentido. Entonces, desde la Red Argentina, lo que se hizo mucho énfasis últimamente es, bueno, en darle visibilidad justamente al trabajo que hacen los periodistas científicos, porque nos parece fundamental, obviamente, en un contexto de pandemia para comunicar bien. Gracias, Bruno. Ahora le voy a dar la palabra a Víctor y seguimos en esta pregunta de la colaboración y el contexto interno de nuestras asociaciones. Víctor. Gracias, Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Sí, a raíz de que ha llegado esta pandemia a nuestro país, nos hemos visto forzados a cambiar un poco la agenda que teníamos. Teníamos una agenda en la que íbamos a trabajar con científicos de distintos campos, especialmente biología o temas de medio ambiente. Pero a raíz de todo esto nos hemos juntado con, mejor dicho, hemos pedido la ayuda de científicos del Instituto Nacional de Salud, que en 2 ocasiones nos han dado primero una charla solamente a nosotros y luego una conferencia abierta, obviamente todo es por internet, nos podemos juntar, a el público en general, especialmente a los periodistas. En ese mismo sentido hemos estado pidiendo, hemos estado presionando en redes sociales, hemos emitido un comunicado hace un mes aproximadamente para que el gobierno libere todos los datasets de la información científica que se está juntando en el país de todas estas personas que están enfermas, así como también de las personas fallecidas. Y con las colaboraciones, además de los médicos y especialistas, estamos en una coordinación en este momento para juntarnos con científicos.pe, que es una agrupación de científicos peruanos que están no solamente en el país, sino alrededor del mundo, para ver cómo se puede coordinar algo para dar una respuesta mucho más certera frente a lo que está ocurriendo. En ese mismo sentido, nuestra asociación ha estado creciendo, hemos incluido miembros comunicadores que están mucho más de cerca con las autoridades, ya sean sanitarias o políticas, y se está viendo para que participemos en la próxima Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso. Creemos de que esto va a servir para que las autoridades electas le presten mucha atención a los científicos, que finalmente ellos son los que saben exactamente qué cosa está ocurriendo. O entienden mejor, nadie sabe exactamente qué está pasando, pero tienen una mucho mejor idea y pueden recomendar. Y al mismo tiempo hemos estado buscando entrenar a periodistas que no necesariamente están especializados en ciencia para que puedan comenzar a hablar de este tema. Ahora, si estas colaboraciones deberían darse, la respuesta es sí, con la salvedad, como dijo Nélida hace un momento, de que mantengamos un poco las distancias, especialmente con el poder político. Finalmente nosotros somos, un componente grande de nuestra asociación son periodistas. Y lo que todo periodista debe hacer es tener tino, tener tacto, cuidado cuando se acerca al poder político. Siempre y cuando no pongamos en tela de juicio nuestra independencia y podamos criticar a las autoridades cuando llegue el momento de hacerlo, yo creo que no hay ningún problema en acercarnos a ellos, así como acercarnos a las otras sociedades científicas. Gracias, Víctor. Ya estamos
tomando diferentes puntos de los desafíos como en específico, como coordinar con otras sociedades científicas, coordinar con instituciones públicas, gobiernos, lo que se mencionó antes, ser autocrítico, colaboraciones. Y también en relación a lo que comentaba Bruno, de todos podemos aprender de todo, algo muy que podemos recordar, que lo que fue el encuentro de periodistas y comunicadores de ciencia en Colombia el año pasado. Estaban los mismos representantes de ustedes y cada uno hizo un diagnóstico de lo que eran sus sociedades. En ese sentido, podemos traer al presente que lo interesante que fue ver que el diagnóstico de todos era muy similar. No estaban los fondos, había un centralismo en sus sociedades, faltaba la manera de visibilizar, pero sí había una masa crítica creciendo. Sí, ahora le voy a pasar la palabra a Andrés y ahí terminamos la primera sesión sobre cómo han sido estos desafíos en su propia red. Hola, Sergio, a todos y todas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y por poder hablar un poco de lo que estamos haciendo acá en Brasil. En primer lugar, yo estoy totalmente de acuerdo con que mis colegas hablaron, que esta situación que todos vivimos es también una oportunidad de aprendernos, de evoluirnos, de crearnos parcerías y maneras de nos comunicarnos. Y pienso que eso acá en nuestra región, en América Latina, ya estaba empezando desde los últimos años con la posibilidad de hacer la conferencia mundial acá en 2021 en Colombia, el encuentro latinoamericano que Sergio mencionó. Y yo gustaría de hablar un poco de nuestra experiencia acá en Brasil, porque nosotros como Red Brasileña de Periodistas de Salud somos muy jóvenes. Empezamos nuestro trabajo en 2018 y en los últimos 2 años estábamos arreglando la casa para dejar todo pronto desde la perspectiva de la burocracia, de la documentación. Y solo ahora, en enero o febrero de 2020, conseguimos arreglar todo eso, estábamos listos para hacer más acciones, más eventos y teníamos un plan para este año de hacer un primer encuentro brasileño de periodistas de ciencia, pero todo se cambió con la pandemia. Y claro, tuvimos que nos adaptar y cambiar un poco de nuestras estrategias. Una cosa que hicimos y que está haciendo una buena experiencia son los grupos de WhatsApp, que son una estrategia de parcería entre periodistas y científicos para llevar la información más correcta, más actualizada sobre la COVID-19, tanto para otros periodistas, otros divulgadores de ciencia, como también para el público general, las personas que usan el WhatsApp como herramienta de comunicación y que usan también mucho el WhatsApp como herramienta de difusión de fake news. Entonces estamos intentando usar esta misma estrategia para difundir informaciones correctas. Y otra cosa que estamos pensando mucho en nuestra junta directiva de nuestra red brasileña es cómo traer contenidos distintos de todo que ya está siendo dicho y hecho, tanto en el mundo, cuanto en nuestra región, cuanto en nuestro país. Porque muchas sociedades científicas, por ejemplo, la Sociedad Brasileña de Inmunología, está haciendo charlas y talleres con periodistas, el mismo para la Sociedad de Infectología. Entonces, ¿qué podemos hacer de diferente, de adicionar más a los periodistas y comunicadores de Brasil? Y una cosa que estamos planeando hacer en las próximas semanas es como una charla abierta, un debate con todos que quieran participar, para que todos puedan contribuir y decir cómo todos nosotros podemos mejorar nuestro trabajo y la producción del periodismo científico en Brasil. Entonces sería como un foro abierto a todos los participantes para que podamos compartir ideas, experiencias, informaciones y todos juntos podremos tal vez mejorar lo que estamos haciendo acá en Brasil como periodistas solo o como
una red también. Gracias, Andrés. Valioso también nos comenta cómo puede ser importante, si vamos a generar esta alianza, colaboraciones, tener en claro lo que hacemos como sociedades, tener asociaciones, perdón, y cómo está ordenada la casa antes de salir. En ese sentido, también en el encuentro del 2019 se mencionó entre todas las asociaciones que la asociación chilena era la única que tenía el manifiesto ético sobre esta experiencia. Sin embargo, es un reto en estos días cuando las asociaciones, muchas en las cuales participamos, están conformadas por científicos, divulgadores, periodistas, etcétera, que se están formando de alguna forma para ser voceros, para ser voces visibles y oficiales de la ciencia, que puedan ser sí capaces de criticarla, debatirla cuando sea su momento. Y en eso tenemos una pregunta que nos hizo una panelista, que es en relación al tema de la colaboración y la formación en la que hemos estado ahondando de manera interna en las asociaciones. ¿Cómo las asociaciones han visto la articulación o la formación de los divulgadores de sus propias asociaciones en áreas de periodismo de ciencia? Si lo están teniendo en cuenta, en consideración, y cómo lo han estado haciendo, llevando a cabo esta formación para entregarles estas herramientas prácticas y así generar contenido y visibilidad en estos tiempos de pandemia. Si alguien tiene alguna experiencia de sus redes, sería importante. Marta, tenía pendiente la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues voy a responder incluso un poquito a esta pregunta que nos hacían. Quería decir que, bueno, pues esta situación en lo particular, o sea, el COVID-19 y este enclaustramiento al que nos vemos obligados, pues ha detonado una necesidad que me atrevo a decir que muchos científicos de muchas áreas es la primera vez que lo ven de manera clara, y es la necesidad de divulgar. Por aquí, por el chat, veía también un comentario de Sandra Hack. Dice: desde mi humilde opinión y como integrante de profesionales de salud, lo que percibes como mucho, dice, los profesionales de la salud no tienen buena disposición para hacer convenios con periodistas científicos, ya que existe una situación de desconfianza. Bien, y yo hablo como representante de una comunidad de científicos, y creo que eso sí lo percibo yo también un poquito, ¿no? O sea, existe esta como falta de confianza de decir, bueno, yo soy investigador, investigadora, me dedico a este tema ultra especializado que solo entiendo yo prácticamente, ¿no? Y mi comunidad pues más cercana, y a veces pues no nos interesa, no nos ha interesado comunicar de manera adecuada y a un público muchísimo más amplio de determinados asuntos. Creo que la coyuntura en la que estamos, esta terrible pandemia, está fracturando, afortunadamente. Yo quiero pensar muy en positivo, ¿no? Estoy viendo el lado positivo de la pandemia, esta falta de confianza. Bien, pero bueno, aquí hay una doble cuestión. En respuesta a la pregunta que acabas de transmitir, Sergio, nosotros en el mes de agosto, la asociación, la Red de Científicos Españoles en México, organizamos un curso, un taller express de divulgación para científicos, auspiciado pues, por el Centro Cultural de España en México, quien también pues, ha organizado, o sea, parte de la organización de este foro en el que nos encontramos. Y lo que hicimos en este taller fue pues, tratar de proporcionar herramientas en 4 destrezas, bueno, expresión oral, expresión escrita, ¿cómo se llama? El tema audiovisual, bien. Herramientas a científicos para que, pues, muchos fue nuestra primera experiencia, realmente nuestro primer acercamiento a pues, al tema de la divulgación. Y digo que tiene que ver con la confianza porque, bueno, hay 2 prejuicios que creo que hay que disolver y que fracturar y que desintegrar. Y es que, por lo menos en el campo de las humanidades y ciencias sociales, a veces, o en el de la historia, que es en el que yo me desempeño, pareciera que si te dedicaras a la divulgación,
eres menos profesional, ¿no? Esto digo, es una opinión muy personal y con base a veces un poquito pues, en mi experiencia profesional. Y eso por un lado. Y por otro lado, este inconveniente de la confianza, de decir, bueno, pues es que un periodista está plenamente capacitado y tiene las herramientas discursivas, analíticas y de comunicación para poder transmitir de manera totalmente profesional los resultados de una investigación compleja. Entonces, creo que esa es una de las asignaturas pendientes. En resumen, y para cerrar mi intervención, esta pandemia nos ha puesto en la tesitura de decir, bueno, es que sí necesitamos comunicar la ciencia. Ahora, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos este año a la realización del segundo encuentro de científicos españoles en México. La primera edición fue algo un poquito más cerrado, un encuentro presencial de los socios, socias, nos conocimos personalmente, estuvimos al tanto de qué hace cada quien, pero esta segunda edición, que se espera que sea virtual, también esperamos que se abra, ¿no? Pues no sé, al gran público. Y aquí es donde intervienen también todos estos factores, esta necesidad que tenemos de aprender a hacer las cosas de otra manera y a salir pues de nuestras burbujas, ¿no? De donde nos encontramos muchísimas veces, ¿no? Nuestra investigación y ya. Muchas gracias, Marta, por el comentario, porque sin duda esto de quebrar esto de la desconfianza entre el mundo científico y el mundo del periodismo y la comunicación científica, justamente cuando está en un contexto donde el periodista, el comunicador, puede tener el objetivo también de criticarlo, no es algo menor. Es como tenemos nosotros sabemos que podemos ser autocríticos con la ciencia, con el quehacer científico y con los mismos científicos, pero con ellos justamente van a ser los que van a entregar los contenidos y los insumos. En ese sentido, ahora podemos pasar a mirar hacia los objetivos externos de las asociaciones de cada uno de ustedes, de México, Chile, Perú, Brasil, Argentina, Colombia y de los españoles en México. Y de esta forma preguntarnos cómo hemos estado trabajando en las relaciones con las instituciones externas, con científicos y también con el gobierno. ¿Qué experiencia han tenido en este tiempo y cómo ha sido bajar esta desconfianza entre estas instituciones y sus sociedades? Si alguien nos puede comentar, Nelly. Sí, con respecto a nuestra relación como asociación con distintos estamentos más del gobierno, porque ya hablamos que efectivamente elaboramos alianzas nuevas con instituciones científicas. En lo que respecta al gobierno, acá en Chile tenemos un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que tiene cerca de 1 año y medio de vida. Es nuestro primer ministro, nuestra primera institucionalidad científica a nivel de ministerio. En Chile, la situación como la emergencia que vemos ahora con la pandemia, ya la veníamos sintiendo hacía varios meses, desde que estalló la revolución social en octubre. Entonces, lo que sucedió con esa revolución, entre otras muchas cosas, es una pérdida total de confianza en el gobierno. Entonces, la pandemia nos encontró con un gobierno con un 6% de aprobación, la más baja histórica en el país. Y eso, bueno, tiene sus razones de ser, pero el problema es que ya no hay ninguna confianza de los ciudadanos por el gobierno. Y la desconfianza es tan grande que estamos en una situación un poco ridícula en la cual si el gobierno dice respira porque necesitas oxígeno, vamos a decir no, porque así estaba la situación país. Entonces nos encuentra en términos de confianza hacia la autoridad, la pandemia nos encontró muy mal. Y esa desconfianza después empieza a permear otras instituciones que se puede percibir erróneamente o no como coludidas con el gobierno. Y eso es muy terrible. Quiero referirme a un estudio del Wellcome Trust de hace pocos años que investigó la confianza en la ciencia de distintos países del mundo. Eran decenas de países. Después puedo compartir el enlace acá en el chat. Y uno de los resultados que más me llama la atención de ese estudio es que aquellos países que tenían mayor confianza en la ciencia eran aquellos que tenían menor desigualdad.
y cuando se estudiaron los datos para ver qué relación tenía la cantidad, digamos, de conocimiento científico que llegaba a la población en términos de divulgación y de periodismo, no era tan importante para fortalecer esta confianza social en la ciencia como que el nivel de desigualdad en el país fuera bajo. Entonces, aunque pareciera ser que ese no fuera nuestro rol, como asociaciones de periodismo y de comunicación científica, al parecer sí lo es, porque podemos tener toda la cantidad de material factual que queramos allá afuera y tratar de apuntar a esos 3 puntos que también identificó Aleida, pero ni así vamos a lograr la confianza en una población que no siente que los beneficios de la ciencia les llegan a todos por igual. Entonces yo creo que esa es una lucha que nosotros nos dimos cuenta cuando estalló la revolución y que hizo que también el estamento científico hiciera muchos meas culpas de a qué le hemos estado dedicando nuestro tiempo y nuestro conocimiento, y también por qué el conocimiento no está llegando, el conocimiento científico, a la toma de decisión. Y va a ser un proceso muy largo porque es sistémico, tiene que ver con el sistema político en el cual nosotros y la mayoría de los países hoy en día estamos. Ese conocimiento científico puede existir, pero por mucho que llegue a las puertas de los tomadores de decisión no significa que se vaya a utilizar, porque se está utilizando otro tipo de conocimiento y muchas veces basado en ideología. Es muy peligroso, yo creo, decir que algo es completamente técnico y no es ideológico. Yo creo que casi no existe, pero como comunicadores y periodistas científicos en esta pandemia nos hemos visto enfrentados a eso, nos hemos visto enfrentados a tener que separar estas cosas, ¿no es cierto?, que estaban tan unidas, ¿no es cierto?, lo técnico y lo ideológico durante esos meses de revolución, y ahora tenemos que separarlos y decir, bueno, esto tiene un fundamento, tenemos que tratar de respaldarlo, aunque venga del gobierno, ¿ya? Y cuando el gobierno abre la boca, tratar también de decir, con la cabeza muy fría, ¿cuál es el fundamento acá? ¿Están tratando de mentirnos o engañarnos, como hay una sensación bastante generalizada, o no? ¿Ya? Y ahí mantenerse siempre con el sentido crítico. Voy a dar un ejemplo. El Ministerio de Ciencia creó una mesa de datos en que agrupó a los científicos expertos en Big Data, en análisis de grandes cuerpos de datos, para afrontar el coronavirus aquí en Chile. Fue muy aplaudida la iniciativa. Y los científicos durante toda la pandemia han estado pidiendo acceso a los datos, acceso a los datos, acceso a los datos totales y desagregados. Y el gobierno no ha podido darlos, hasta que un grupo particular de científicos de un instituto se retiró de esta mesa de datos, como dando, digamos, un golpe a la mesa y decir, bueno, si no nos dan los datos, esto no sirve de nada y nos vamos. Y ahí las interpretaciones son múltiples. Por un lado, algunas personas decían, muy bien, qué valiente. Esto efectivamente va a hacer que se note esa falta de transparencia gubernamental. Pero otras personas que trabajaban mucho más cercanamente con el gobierno y con el Ministerio de Salud dicen, no, aquí los científicos trabajan con fondos públicos, ellos tienen que ser parte de esa mesa, no pueden airadamente mandarse cambiar. O sea, sigan dando la pelea desde adentro, no sean tan inmaduros políticamente como para irse. Y yo creo en lo personal que hay peso en ambos argumentos, y tenemos que vivir en esa incertidumbre que también es política. Por ejemplo, nosotros como organizaciones hemos apoyado todo el tiempo la necesidad de que los científicos y científicas de cualquier disciplina que pueda apoyar tengan acceso a los datos. Pero hace unos pocos días un medio de acá de Chile tuvo acceso a datos confidenciales del gobierno y publicó un artículo donde se veían mapas detallados de dónde están los puntos de concentración de contagios acá, bueno, en distintas partes del país. Muchos aplaudieron al medio, muy bien, es la transparencia que necesitábamos del gobierno. Nosotros tomamos otra postura que otras organizaciones científicas también tomaron, que es criticar duramente al medio, porque esos datos, con ese nivel de precisión, pueden ser usados por personas racistas, para discriminar, como ya sucedió en ocasiones anteriores. En ese medio en particular dijeron, no, nosotros corrimos cada punto en 50 metros de manera aleatoria, norte, sur, este, oeste, así que no hay direcciones ni mucho menos. Pero yo te digo, mi barrio, la calle en que yo vivo, está en ese mapa, y yo sé exactamente cuáles son esos puntos calientes de contagio. Aunque los hayan corrido 50 metros, sé exactamente qué calles son. Si yo fuera otro tipo de persona, podría perfectamente agarrar una piedra e ir a tirarla a esos lugares. Entonces, no se trata siempre de estar contra el gobierno o de acuerdo con el gobierno. Nosotros queremos una transparencia en los datos, pero no para un uso que puede ser absolutamente dañino y maligno y racista, como se habló hoy día en la mañana también en la mesa sobre derechos humanos de los pacientes. Eso quería decir. Gracias, Aleida.
sin duda, como bien la pandemia nos lleva a reflexionar sobre lo que estamos haciendo como asociaciones científicas de periodismo y comunicación de la ciencia, es bueno rescatar el punto de la crisis social en Chile que hubo en octubre del año pasado, que da un poco las mismas pautas de reflexionar, ok, ¿qué estamos haciendo con el contenido científico? ¿Cómo nos vamos a relacionar con el gobierno en diferentes escenarios? ¿Qué posturas vamos a tomar? Etcétera, etcétera. Ahora doy la palabra para seguir en esta pregunta que tiene que ver cómo nos vamos a relacionar con los gobiernos para buscar visibilidad del contenido científico en estos tiempos y de qué manera se han estructurado ciertas acciones desde las diferentes sociedades que acá tenemos representadas. Así que, si alguien levanta la mano, de las experiencias con los gobiernos, André. Jimena primero. Sí. Sí, claro. Jimena y luego André. Bueno, en las experiencias, yo mencionaba ahora las experiencias con entidades del gobierno. Digamos que Colombia ha tenido un proceso en el último año, en los últimos 2 años, que digamos que es más favorable hacia los temas que tienen que ver con ciencia y formación en ciencia. El gobierno creó la misión de sabios, donde convocó a un gran número de científicos representativos nacionales con algunos internacionales, científicos que están haciendo ciencia en Colombia y colombianos que están haciendo ciencia por fuera, para ver cuál va a ser esa hoja de ruta en los siguientes 20 años en torno a la ciencia, pero sobre todo para la toma de decisiones a partir del conocimiento. Digamos que inicialmente, también un año antes, se había gestado la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que dio vía a la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, el ambiente ha sido favorable. Digamos que eso facilita muchísimo las gestiones y las relaciones con la ciencia, con los investigadores y con las entidades del Estado. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pues apenas inició, casi que empezando año, bueno, empezó en diciembre del año anterior. Entonces está en ese proceso de creación, de constitución y de fortalecimiento. Pero eso es un buen camino. Entonces vemos cómo la ciencia y las instituciones han abierto también sus puertas y están abiertos a participar de todos estos procesos y de vincularse sobre todo con procesos que tienen que ver con la apropiación del conocimiento. Y esa apropiación del conocimiento pues tiene su raíz con la generación de conocimiento de los científicos y de los investigadores. Esto ha facilitado las relaciones, la creación de proyectos o por lo menos de estrategias. Claro, en este momento, cuando todos veníamos en unas dinámicas y en una generación de proyectos que de un momento a otro hubo que frenar, pues por esta situación. Sin embargo, el camino está trazado y yo creo que en este momento en Colombia hay digamos que un buen ambiente en cuanto a la ciencia y sobre todo en temas de colaboración entre ciencia y periodismo. De hecho, pues en la asociación nosotros tenemos varios científicos y divulgadores científicos que hacen parte de la asociación y ellos mismos han empezado a generar esos mismos convenios con otros periodistas y haciendo proyectos en conjunto. Así que pues Colombia, por fortuna, en este momento tiene un buen ambiente. Gracias, Jimena. André. Sí, después de de que Jimena habló y de este optimismo, yo seré un poco pesimista, porque la situación acá en Brasil no es la misma que Jimena describió en Colombia. Porque esa es una opinión personal, pero me parece que hay 2 movimientos muy fuertes en Brasil en los últimos años. El primer movimiento es como ataques
a todo que representa algún tipo de conocimiento. En eso se incluyen las universidades, los maestros, los pesquisadores, los científicos y claro, también los periodistas. Y este movimiento que sigue ocurriendo acá en Brasil, muchas veces es casi oficial y las personas que están en el poder en este momento, que deberían estar en el liderazgo de toda situación, atacan el conocimiento o intentan usar el conocimiento científico para justificar algunas medidas y algunos pensamientos que ellos tienen. Entonces, este es el primer movimiento que es pesimista, claro. Y el segundo movimiento, que yo pienso que es un poco más optimista, es que los científicos brasileños están percibiendo en los últimos años la importancia de hablar, de se posicionar, de estar en contacto con periodistas o directamente con el público por medio de las redes sociales, por vídeos de YouTube. Justamente por eso, porque también ellos están siendo atacados y están perdiendo el dinero para hacer las pesquisas. Entonces, son como dos cosas antagónicas, una respuesta a otra. En este momento, como red, yo pienso que hay una oportunidad acá en Brasil de unir a estas personas que están intentando luchar contra este movimiento anti-ciencia, anti-periodismo, anti-universidad. Y eso puede ser visto de cierta manera en un manifiesto que nosotros como Red Brasileña hicimos, un manifiesto en defensa de la ciencia, del periodismo y de la divulgación de la ciencia, en que tuvimos la participación de otras 19 instituciones brasileñas. Entonces, museos de ciencia, universidades, grupos de científicos engajados en la política. Entonces, yo veo eso como un buen movimiento. Pero del otro lado, como ocurre en Argentina, de un periodista estar junto del Ministerio de Salud, hablando y haciendo orientaciones, en el actual momento de Brasil, yo no veo eso como posible. No hay una forma de diálogo con el gobierno. Gracias, Andrés. Seguimos con Aleida. Sí, gracias. Sí, pues en el caso de México, creo que pues no hemos tenido nuestro acercamiento, digamos, nuestras relaciones con el gobierno como asociación han sido muy limitadas, yo diría prácticamente nulas. Y es complejo porque por una parte tenemos un gobierno en el que el manejo de esta epidemia sí ha sido caracterizado por una guía, digamos, de especialistas, ¿no? Epidemiólogos, virólogos, especialistas que están guiando, digamos, recomendaciones, que están mostrando datos, que están mostrando, pues, alguna parte de la información hacia el público, hacia la gente, y esto de alguna forma propiciaría que interviniera mayor comunidad científica y periodistas de ciencia. El problema es que es un ambiente muy politizado y muy polarizado. Entonces, no hay pregunta, no hay contenido, no hay intervención que no sea leída o interpretada desde un lente político partidista, ¿no? ¿Estás a favor o estás en contra del gobierno? Y entonces creo que eso ha dificultado una discusión mucho más profunda y mucho más compleja de la ciencia de la epidemia, de la ciencia que se nos muestra, de la evidencia científica que se nos muestra, las decisiones que se toman en función de esa ciencia y que se quedan limitadas en el debate público a solamente cuestiones de declaraciones, guerra de declaraciones entre funcionarios, o aspectos muy superficiales de la epidemia. Tenemos todos los días una conferencia de prensa a donde van periodistas no necesariamente especializados, son criticados todos los días, ¿no? Yo diría de manera hasta caricaturesca, ¿no? De cómo se burlan de los periodistas que intervienen, pero creo que ellos también son el resultado de una problemática de años, ¿no? De
pues que no han estado los periodistas especializados en los medios, pero que además interviene otra vez el ente político, el ente partidista, entonces también muchos van buscando este tipo de notas de declaraciones o de aspectos más superficiales de la epidemia. Entonces, no, vuelvo un poco a mi punto inicial, no hemos logrado tener poner en el debate público como periodistas de ciencia y también como científicos, porque tenemos científicos como parte de la asociación, la necesidad de que la ciencia sea la que está debatida como parte del el debate público, el espacio público y los medios de comunicación. Y por otro lado, creo que entra otro componente muy complejo, porque ya decía yo, ¿no? Tenemos una crisis financiera, no tenemos un flujo de recursos tan claro, y por otro lado, pues es el gobierno el que está abriendo convocatorias para apoyar a comunicadores, divulgadores o creadores de contenidos para responder a la epidemia con contenidos de ciencia, ¿no? Entonces, ahí entra una disyuntiva que ya planteaba también Elida, muy, muy importante sobre, pues necesitamos ser visibles, necesitamos permear, necesitamos recursos porque necesitamos vivir para hacerlos, pero quienes están dando esos recursos es el gobierno, ¿no? Entonces, ¿de qué forma puedes mantener esta independencia, esta forma de mantener tu posibilidad de criticar, de cuestionar al gobierno desde una perspectiva científica? Vuelvo a eso. Sin que eso pues te genere una vulnerabilidad mayor al no tener una forma de tener recursos para responder a esta epidemia con contenidos de calidad, ¿no? Entonces, creo que es complejo, no tengo una respuesta, creo que en todos nuestros países más o menos estamos viviendo algo así, porque efectivamente estamos necesitando, o sea, es cada vez más evidente que tenemos que responder a una epidemia con contenido de calidad y al mismo tiempo en escenarios muy politizados, muy polarizados, que pueden hacer que el mensaje sea contraproducente. Eso es. Gracias, Leida. Bruno, de Argentina. Sí, gracias, Sergio. Sí, quería agregar un poco a lo que dijeron los colegas, que si bien resaltábamos que la situación argentina es buena en el sentido de que se reconoce a la red y lo que mencionamos sobre la participación de nuestra presidenta Nora en una de las conferencias de prensa, también hay que decir otra cosa, y es que cuando hay quizás alguna primicia sobre algún tema o algún off the record, no llega a los periodistas científicos, sino que llega por ahí a los periodistas de política o de otras secciones del diario que dentro de un medio, dentro de un periódico, son más poderosas o tienen más entidad que la sección de ciencia. Y esto, un poco relacionado con lo que decía Leida también, tiene que ver justamente con el poco espacio que tienen las secciones de ciencia en los medios de comunicación. Entonces, si no hay periodistas de ciencia en los medios, si no hay editores que manejen temas de ciencia y tecnología en los medios, entonces la sección no va a tener peso, por ende la información importante se va a filtrar en otras secciones o se va a dar a periodistas de otras secciones. Eso es un problema y tiene que ver con el bajo peso que tiene la sección de ciencia en los medios de comunicación. Es un problema que tenemos en Argentina y veo que pasa en toda la región, obviamente, pero en la medida que no se solucione, nos ubica a los periodistas científicos dentro de una especie de cubículo muy cerrado, de muy baja exposición y de poca incidencia también en el público. Se logra romper eso, se hacen esfuerzos, pero hay que seguir trabajando en ese sentido porque en la medida que la comunicación de la ciencia, el periodismo científico no tengan un peso, una llegada fuerte a la sociedad, es muy difícil tratar de cambiar, bueno, todo lo que pasa con la desinformación, con las fake news, con las malas coberturas sobre ciencia. Entonces, en ese sentido, si bien la relación con las entidades de gobierno es buena, falta mucho para trabajar sobre el espacio que pueden tener en medios de comunicación inclusive alternativos. No hablemos solamente de los grandes medios. Y bueno, en la medida también que un Estado financie medios, también puede darse esa paradoja de que
que hacía referencia a Leida. Así que bueno, hay que ver también cómo poder salir de esa trampa de cuando hay un financiamiento, cómo poder sostener una postura crítica. Creo que es un tema para un foro en sí mismo todo eso. Sí, gracias, Bruno. En relación a estos 3 puntos en donde están los periodistas, los científicos con sus asociaciones, está la sociedad que de alguna forma necesita que se haga esta comunicación de contenidos científicos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que debe ser parte de la cultura, que otro debate sobre la forma en que se van a comunicar la ciencia, la estrategia, y el gobierno como una parte intermediaria de este flujo de información, ya sea para buscar respaldo económico o visibilidad. Pareciera que alguien le tiene que informar al gobierno qué es la ciencia, qué no es la ciencia y bajo qué modelo están mirando la ciencia este gobierno, para ver con tranquilidad si se puede criticar o no, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo les quiero leer una cita de Karina Cortázar, que es una comunicadora de la investigación de la comunicación de la ciencia de Argentina en Latinoamérica, que dice del 2012: públicos, expertos y divulgadores coinciden en una imagen básica de la ciencia como un saber producto de un método particular, que se distingue por una serie de valores inherentes a ese método y que suscita entre los individuos un abanico de sensaciones de carácter altamente positivo. Sin duda podemos ver muchas veces que hay una idea de progreso en la ciencia, ya sea una visión positivista, y esto se sigue visibilizando a través de investigaciones del área. Sin embargo, ¿quién le tiene que informar, o quién debería tener ahora este rol de informar al gobierno qué es la ciencia y qué no es la ciencia? Son los diferentes ministerios los que deben tener ese consejo asesor de la forma en que la ciencia se va a conectar con la ciudadanía, con la sociedad, o ahí surge el rol de las asociaciones que deberían darle como un soporte de las asociaciones de periodistas y comunicadores de ciencia a los diferentes ministerios o consejos de ciencia de los países. Es el rol de nuestras asociaciones asesorar a estos ministerios en relación a qué es y qué no es la ciencia, por decirlo de alguna manera, y la forma en que se debe conectar con la sociedad o vincular. O sea, dejo abierta la pregunta. Bueno, yo creo que de todas maneras, aquí en Colombia el gobierno tiene diferentes asesores, que son, por ejemplo, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, es asesora del gobierno en temas de ciencia. Ellos, digamos que dentro de la estructura general de la academia, hay diferentes sectores científicos. Cada grupo es asesor a su vez de todo lo que tiene que ver con ciencia para el gobierno. También está la misión de sabios, que fue constituida justamente para dar esos soportes y trazar esa hoja de ruta. Entonces, el gobierno sí tiene unos asesores particulares en temas muy específicos de ciencia. Por ponerte un ejemplo, si van a tomar, si se va a hacer un estudio o se van a decretar ciertas medidas para otorgar licencias de explotación minera, entonces existe un grupo asesor en medio ambiente que te dice, y en minas que te dice, le dice al gobierno que esos estudios si son factibles o no son factibles, o sea, le da todas las herramientas. Ahora, no entra a tomar decisiones, pero sí entrega la información. Pero eso es desde las ciencias básicas. Entonces, yo sí considero que las asociaciones o las agremiaciones, dependiendo de sus perfiles, podrían tener un papel más protagónico frente a las asesorías que diera el gobierno. Esto, obviamente que esto requiere un lobby, esto requiere, bueno, gestionar muchas cosas que todos sabemos cómo funciona la política. Sin embargo, a través de los ministerios yo creo que también se puede llegar a generar, en el caso pues de ministerios de ciencia, se puede llegar a generar ciertos enlaces
que faciliten este proceso, pero en la medida en que nosotros como asociaciones, como agremiaciones, desde nuestro saber de cómo es la comunicación de la ciencia, cómo podemos hacer una mejor, cómo podemos aportar a la apropiación social de ese conocimiento, si nosotros lo podemos aportar, pues deberíamos buscar las estrategias de poder llegar al Estado y poder asesorar. No quiere decir que nos volvamos un ente del Estado, porque como decíamos ahora, todos tenemos que tener nuestra independencia y eso nos permite en algún momento también ser críticos ante la situación. Y nuestro papel es ese, es veedor. Nosotros somos unos veedores y en la medida en que podamos aportar, lo hacemos. Si toca criticar, lo hacemos también. Pero sí pienso que podríamos o que deberíamos explorar esas posibilidades. Aleida está... Sí, yo muy brevemente, yo creo que no es nuestro trabajo, no es nuestra responsabilidad. Creo sí que hay un universo de personas con capacidades, me refiero específicamente a gente de estudios sociales de la ciencia, ¿no? Investigadores, gente que podría asesorar y hacer justamente lo que mencionaba Jimena, hacer este enlace entre cómo análisis o evaluación de cómo se está haciendo la comunicación desde los gobiernos y por qué muchos de esos mensajes no están llegando a la mayor parte de la población, cómo se interpretan, cuáles son los códigos, por qué el lenguaje hay que cambiarlo, etcétera, ¿no? Pero eso sería, creo, objeto de otros profesionales. En nuestra asociación los hay, no estoy diciendo que nos lavemos las manos y ya, pero digamos que esa no es el objetivo de, al menos, la asociación en México. Nuestro objetivo es el fortalecimiento del periodismo científico en favor de la gente, en favor de la información que se le da a las personas. Entonces, si es el gobierno quien está pasando por encima de los intereses de la ciudadanía, si son las empresas, si son los mismos ciudadanos algunas veces por compartir fake news, si son los medios de comunicación, entonces nuestra labor es justamente abonar al debate público con información correcta. Creo que asesores no somos y no deberíamos serlo. ¿Alguien más del área de las asociaciones científicas, Marta, en relación a esta última pregunta? Sí, muchas gracias, Sergio. Bueno, claro, nuestro rol es un poquito del otro lado, ¿no? O sea, la red de científicos españoles en México forma a su vez parte de una asociación mucho más grande que conjunta 18 asociaciones de españoles repartidos por el mundo, de españoles científicos. Esta gran red se llama Raícex y les cuento que en el mes de octubre sostuvimos una reunión en torno a un concepto bien interesante, que es el de diplomacia científica, y ahí se nos encomendó, entre comillas, la misión de desarrollar un informe que ya se había elaborado en otro momento, precisamente encaminado, bueno, o sea, el punto es que en este caso las autoridades, bueno, el Ministerio de Universidades, Innovación y Ciencia en España, nos pareció que tiene el interés ahora sí de rodearse de científicos, no sabemos todavía cómo, en qué grado, pues, bueno, el ministro, Pedro Duque, el actual ministro de Ciencia en España, es científico, ¿no? Él es pues uno de los astronautas que ha estado en misiones importantes. Pero bueno, el punto al que quería ir es que, como les decía, nuestro papel como científicos es distinto al de los periodistas de ciencia. Pero me atrevería a decir que sí, o sea, en este caso sí es necesaria esta colaboración, esta asesoría, que en nuestro caso se ha dado un poco más de la mano, no tanto de cuestiones científicas en sí, porque el gobierno, bueno, no ha solicitado esa asesoría como tal, de manera explícita, pero sí a partir de nuestra experiencia científica en los países donde desempeñamos nuestra labor, en torno a otras cuestiones más administrativas. Pero por ese lado es donde se ha buscado la asesoría. Por otro lado, a partir del momento en el que
pues la curva de contagios en España se disparó. A los compañeros españoles que están en Estados Unidos sí se les solicitó desde pues, la instancia de la Embajada Española en Washington la creación algo así de una base de datos de científicos que estuvieran trabajando directamente con temas de epidemiología y en concreto con el COVID. Entonces, sí hemos percibido, o sea, digamos, nada más les presento el panorama, ¿no? Sí hemos percibido como que esta situación tan particular ha hecho voltear a los gobiernos hacia el ámbito científico, ¿no? O sea, les digo, la embajada en Washington está buscando científicos, en este caso eran españoles, en territorio estadounidense para, bueno, y esto se hizo extensivo a todos los lugares donde estamos las asociaciones presentes, para buscar fuentes de información confiables. Entonces yo creo que esta es una beta de oportunidad que tenemos que buscar. Yo acerca del rol de los periodistas de ciencia pues no me atrevo a hablar y contradecir las cuestiones que han dicho, pero definitivamente, bueno, si se da la oportunidad tenemos que sondearla y tomarla. Muchas gracias. Gracias, Marta. Ya nos quedan pocos minutos, así que vamos a dar espacio para las personas que tengan alguna inquietud. La pueden enviar las preguntas y ir como cerrando. Bueno, vimos diferentes objetivos que tienen las asociaciones, como la colaboración, visto desde el punto de vista como una estrategia para visibilizar, fortalecer o formar las conexiones con científicos, con gobiernos también, y esa idea de cómo conectar con el gobierno, bien deberían haber diferentes matices entre lo que se ha mencionado. Sin embargo, quería volver a preguntar a Nelly, ¿cómo ves esta colaboración o este vínculo con los gobiernos de una manera práctica, ya sea desde la ACHIPEC o visto desde de asociaciones de científicos, como en relación a cómo se apoya el tema de vínculo ciencia-sociedad? Como les contaba hace un rato, el caso de Chile es bien particular por esa desconfianza hacia todo lo que huele a gobierno, digamos, que llevaba sucediendo o creciendo esta desconfianza a lo largo de los últimos meses. Poniendo de lado todo eso, asumiendo que el gobierno tiene la mejor intención de solucionar la pandemia, ¿no es cierto?, de que no muera más gente. Sus métodos pueden ser basados en sus propias técnicas e ideologías, pero asumiendo esa buena fe, nosotros estamos completamente dispuestos a conversar si es que hay cosas específicas que requieran de nosotros. Nosotros no hemos cortado ningún vínculo con el Ministerio de Ciencia, no poseemos ningún vínculo con el Ministerio de Salud, pero sí con el de Ciencia, donde tenemos múltiples contactos. Hay socios que trabajan para distintos estamentos también de la maquinaria institucional del Ministerio. También les hacemos llegar, cada vez que generamos algún producto, se los hacemos llegar. Muchas veces ellos también nos repostean, nos retuitean algunas de nuestras iniciativas, porque estamos tratando de aportar de que los periodistas se mantengan sanos, que los periodistas se mantengan éticos, y estamos también tratando de aportar. Nosotros creemos que nuestro rol social fundamental es hacia la ciudadanía, y el Ministerio de Ciencia también, ese es su rol fundamental, hacia la ciudadanía. No es un ministerio de científicos para científicos, tiene que ser para la ciudadanía, y yo creo que ellos lo entienden así. Entonces, donde nos podamos ir apoyando, donde nosotros veamos que hay estrategias de ellos, que por lo menos del Ministerio de Ciencia, que están funcionando, perfecto, nos tratamos de viralizar lo más posible, y ellos han hecho lo mismo con nosotros. Eso es lo que puedo decir. Había un comentario al que me quiero referir, que alguien estaba haciendo la pregunta o estaba haciendo el comentario de que el periodismo científico nunca debería ser crítico, porque la información que divulga viene de la objetividad de la ciencia comparada con la subjetividad de los otros campos, y yo discrepo de un modo absoluto, total, definitivo, y no me alcanza el porcentaje gigantesco sobre 100% para decir que discrepo con esa opinión, porque la ciencia está hecha por personas, como todas las otras disciplinas del mundo mundial, como decimos aquí en Chile, y está hecha por personas, y está hecha también, construida a base de nuestra maravillosa subjetividad.
Y de hecho una crítica grande que se le hace muchas veces al periodismo científico es que no es lo suficientemente crítico. A un periodista de otros rubros, tú jamás le perdonarías que no fuera crítico. Eso no significa criticarlo todo, no significa estar en contra de todo. Significa ahondar en las raíces de los problemas, de por qué se hacen las cosas, y a veces también buscar otras opiniones divergentes. Se dice que el periodismo científico no suele ser crítico porque el nivel de especificidad y de complejidad de los temas es tan grande que sencillamente con el ritmo del periodismo de hoy, muchos colegas no pueden hacer suficiente investigación de un tema para poder abordar esos aspectos con una mirada crítica. Y a veces eso pasa, o sea, las salas de redacción exigen demasiado de los periodistas de medios son gente muy sufrida, o sea, trabajan una cantidad de horas brutal y cada vez les exigen más. Y yo creo que sí tiene que ser crítico, porque la ciencia a veces no lo es. Si bien yo provengo del mundo de la ciencia, soy doctora en biología originalmente, y yo tuve la suerte de tener filosofía, historia de la ciencia en mi formación, pero eso un poco está desapareciendo, ¿no es cierto? A medida que las carreras universitarias cada vez se ponen como más enfocadas en lo técnico, estas miradas como más reflexivas de la profesión de científico empiezan a desaparecer. Creo que los científicos además hemos pecado de ser políticamente inmaduros, ya lo dije, y muchas veces ingenuos. Entonces, que haya siempre un ojo crítico, que no significa que sea un ojo enemigo, jamás, ¿ya? Es importante, porque efectivamente como estas percepciones súper dispares que puede tener la gente que no entiende cómo funciona el proceso de la ciencia. Hay gente que puede pensar que la ciencia va a arreglarlo todo pasado mañana, entonces salgo sin mascarilla, me da lo mismo, o puede pensar que la ciencia solo sirve para enfermarnos. Esas son visiones surgidas de la ignorancia y de la falta de confianza. Y eso no es porque la gente sea tonta. Si la falta de confianza tiene una base, hay que explorar por qué la gente en sus valores ha perdido esa confianza y cómo incentivarla. No es desde el comunicar dato tras dato tras dato, eso no es así. Entonces yo creo que hay que ser mucho más humilde y permitir que se abra esta ventana hacia la crítica, porque yo creo que eso lo único que hace es fortalecer la ciencia y fortalecer la confianza que tiene la gente en la ciencia. Me fui para otro lado, pero traté de también responder la pregunta, Sergio. Gracias, Nelly. Acá tenemos otra pregunta que dice, que es parte de los invitados a este panel, para cualquiera de ustedes. ¿Qué opinan sobre la visibilidad de la opinión de periodistas, comunicadores científicos en sus redes sociales? ¿Creen que esto podría sesgar al público respecto a su posición en esta pandemia que está muy asociada a las decisiones políticas? Bruno levantó la mano. Gracias, Bruno. Bueno, creo que las redes sociales son fundamentales hoy en día, pero creo que a veces estamos también en una burbuja en las redes sociales, ¿no? Y creemos que lo que pasa en las redes sociales es lo que está pasando en el resto de la sociedad, y es apenas una parte. Creo que los periodistas, si bien creo que periodistas científicos tienen que hacer un uso activo de las redes sociales, tratar de difundir y combatir las noticias falsas, creo que no tenemos que perder de vista que es una partecita, ¿no? de lo que la gente está mirando. Y no sé, calculo que ha pasado en otros países también, pero en algún momento se hablaba en Argentina que, bueno, que la televisión no era tan importante, que el peso de los periódicos ya no era el mismo, y creo que todavía los medios tradicionales tienen un peso muy fuerte en marcar la agenda de las noticias, más de lo que creíamos, y yo lo estoy viendo, no sé, otros colegas, veo que tiene un peso todavía muy fuerte en la difusión de noticias verdaderas y falsas. Entonces, usar las redes sociales, aprovecharlas, pero no quedarnos con eso ni pensar que ahí está todo lo que está sucediendo, porque los medios tradicionales todavía tienen mucho poder, y por eso el énfasis en la importancia de que haya lugar para el periodismo científico en todo tipo de medios de comunicación, no quedarnos solamente con las redes sociales. Gracias, Bruno. La siguiente y última pregunta que tenemos es: ¿cómo podríamos enfocar nuestra información sobre COVID-19 y todo cuanto ha transformado a nivel global, incluyendo el útil sesgo científico para apoyar a la formación y enseñanza de los niños y niñas?
Si alguien... Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo podríamos enfocar nuestra información sobre COVID-19 y todo cuanto ha transformado a nivel global, incluyendo el útil sesgo científico para apoyar a la formación y la enseñanza de los niños y niñas? Nelly. Yo no había escuchado el término periodismo de niños, me encantó. Conozco algunas iniciativas como más en el ámbito escolar, también hay muchas iniciativas de cómo hablar, ¿no es cierto?, con los niños de la pandemia. Varias de esas las he leído más como mamá que por comunicación, digamos, como comunicadora científica. Tal vez, esto es solo una idea, tal vez estoy diciendo una tontera, pero tal vez hay algunas cosas que podamos aprender del periodismo de soluciones. El otro día hubo un taller súper interesante dentro de este mismo foro de periodismo de soluciones, que no es un periodismo así como rosado, todo happy, sino que un periodismo que aborda los distintos tipos de soluciones que se están tratando, ¿no es cierto?, a lo largo del mundo para resolver distintos problemas, como para no quedarnos solo con esta noción de que el mundo se está cayendo a pedazos, mejor apaguemos la tele, ¿ya? Tal vez desde el periodismo soluciones, yo no creo que se haya hecho ningún link hacia la infancia, pero en el fondo tal vez esa es la manera de irse acercando a la infancia, es como existen todos estos problemas, pero también hay personas y instituciones y modos de tratar de solucionarlos, para que no se queden solo con el mundo se cae a pedazos, sino que hay tal vez, ojalá entre todos haya luz al final de los distintos túneles. Es solo una idea. Aleida quiere aportar. Sí, es que yo creo que nos quedamos callados todos porque no es una cosa normal que pensemos el periodismo enfocado a niños, ¿no? Y creo que es un enfoque súper adultoide, ¿no? De pensar que todos los contenidos y todas las respuestas deben ser enfocados a un sector de la población que es generalmente los adultos. Entonces concuerdo, creo que tendríamos que empezar a pensar en otros públicos y quitarnos esta visión del adulto, ¿no? O sea, de no generar un periodismo en función de las preguntas que yo me estoy haciendo como adulto, sino enfocándote como, sí, periodismo de soluciones, pero periodismo también de investigación, de cuál es la realidad, cuáles son las preocupaciones, las preguntas de los niños, las dudas, la incertidumbre, por qué los están forzando a tener clases todos los días. Digo, yo no tengo hijos, pero he visto a todos mis amigos que tienen hijos cómo están realmente en esta disyuntiva de tengo que estarle dando clases a mi hijo o apoyándolo en la escuela, cuando en realidad estamos todos sufriendo una misma pandemia. Ahora, ¿cómo le están sufriendo ellos? ¿Y qué preguntas desde el periodismo se podrían responder? Incluso los mismos niños que sean los generadores de esas historias. En México ha habido un programa que se llama Bisbirige que atendía a esas preguntas, pero eran los mismos niños los que hacían los reportajes. Creo que es un universo que no hemos explorado. No sé si hay alguien en sus asociaciones que lo ha hecho, pero creo que es súper interesante que podríamos, no sé, empezar a cuestionarnos eso, ¿no? Y dejar de ver todo como desde nuestra mentalidad de adulto y experiencia de adulto. Gracias, Aleida. Yo creo que, un pedacito, yo creo que ese es uno de los retos justamente a los que nosotros nos enfrentamos y es lo que hemos venido hablando durante todos estos días. Cómo nosotros nos reinventamos ciertas formas también de contar la ciencia. Y claro, es cierto, nos sacan de nuestra burbujita cuando nos dicen es que vamos a hacer periodismo o divulgación de ciencia para niños. Entonces, sí pienso que es una forma de reinventarnos y la mejor manera de hacerlo siempre es con argumentos. Como de una manera muy, muy sencilla podemos entregar esos argumentos y estamos también permeando otros públicos. Andrés, gracias, Jimena. Sí, solo gustaría de añadir una cosa que yo pienso que além de llevar información adaptada a este público de niños, yo pienso que esta palabra periodismo de niños es increíble, nunca había escuchado. Esta es también una oportunidad de más do que llevar información, llevar una forma de formación científica, de aprovechar las circunstancias que todos vivimos para explicar cosas básicas de la ciencia que son fascinantes, como o que es un virus,
o cómo se descubren nuevas vacunas, nuevos medicamentos. Explicar el básico para crear una cultura científica en los niños y que las futuras generaciones tengan más despecho y sepan más sobre ciencia que las generaciones que están hoy, son los adultos o los viejos de hoy. Gracias, Andrés. Bueno, vamos a ir cerrando con lo último y le vamos a dar después la palabra a Víctor. Bien, tenemos que los retos de las asociaciones siempre han estado en este contexto de crisis, se acentúan y surgen nuevos retos. Hemos comentado las soluciones, los desafíos o acciones que han tomado las diferentes asociaciones, como la colaboración, la autocrítica, el tema de los fondos para generar cierta independencia y para poder realizar estas acciones también, y la conexión con otras instituciones. En este punto de la conexión, podemos ver que la forma y el por qué se van a hacer estas conexiones van a estar muy sujetas como a la visión epistémica que vamos a tener de la ciencia en nuestras asociaciones, lo cual obviamente da para un foro completo sobre ver la visión de la ciencia que tenemos, pero me gustaría que cerráramos brevemente con un minuto máximo cada uno que nos pudiera comentar con qué desafío nos vamos ahora, con qué acción nos vamos ahora para mantener estas soluciones o acciones que estamos planteando de la colaboración, autocrítica, los fondos, las conexiones, para estos tiempos que quedan de COVID y lo que va a ser después, pensando también en esta red de las asociaciones que representantes de los diferentes países en la que acá estamos. Así que le doy la palabra a Víctor, por favor. Gracias, Sergio. Sí, yo creo que el principal reto que tenemos las asociaciones, hablo específicamente de la de Perú, es mantener la independencia aún en nuestro trabajo con las asociaciones de científicos y las autoridades del gobierno. Me parece que ese va a ser el reto más importante, porque luego juntarnos, coordinar con el resto de científicos o con el resto de comunicadores o periodistas, eso es algo un poco más sencillo, es algo que ya tenemos experiencia, es algo que ya hemos hecho, ya sabemos cómo hacerlo. Romper un poco las limitaciones de movimiento a través a través de la internet, yo creo que eso no va a ser un gran problema. Somos nativos digitales la mayoría de nosotros y tenemos mucha experiencia en eso. Así que creo que por ahí no va el reto. El reto va a ser, como mencionaban hace un momento, apoyar a las distintas organizaciones sin perder la independencia al momento de que toque criticarlas o al momento de que toque resaltar algo que podría no estar bien o que podría tener algún tinte gris, por no ponerlo todo en blanco y negro. Gracias, Víctor. Le damos pase a Bruno. Lo último, breve, un minuto, sobre cómo mantener esto de manera práctica en el tiempo. De manera práctica, yo creo que dos desafíos fundamentalmente. Uno, tratar de extraer aprendizajes de esto, de que salga algo bueno de algo malo, en este caso de la pandemia, que nos permita trabajar desde la asociación mejor hacia adentro y hacia afuera, o sea, hacia adentro con más colaboración, lo estamos viendo ya, con más solidaridad, con más generosidad entre colegas, hacia afuera, con más lazos con otras asociaciones, con colegas de la región, y también hacia afuera, lo que ya vengo insistiendo, en generar espacios para el periodismo científico. Si no hay espacio para el periodismo científico, no tiene sentido una asociación de periodistas científicos. Entonces, generar oportunidades de trabajo en medios, nuevas, es fundamental para que una asociación como la nuestra, una asociación de periodistas científicos, tenga sentido. Así que, en ese sentido, desafíos hacia adentro y hacia afuera. Gracias, Bruno. Marta, un minuto. Sí, muchas gracias. Bueno, hacemos ciencia para mejorar el futuro, ¿verdad? Se hace divulgación y se hace periodismo de ciencia para lo mismo. Creo que esta terrible situación pues ha puesto de manifiesto que creo que no estamos siendo lo suficientemente abarcativos, no estamos integrando a sectores de la población. Comencé diciendo que me encuentro en uno de los estados con más diversidad, en el estado con más diversidad lingüística de México.
Aproximadamente el 50% de los 570 municipios del estado de Oaxaca no tiene carretera pavimentada para llegar a sus cabeceras municipales y tampoco tienen internet. Entonces, estamos súper acostumbrados, bueno, pues sí, como acaban de decir, somos nativos digitales nosotros, pero pues la pandemia está poniendo en evidencia también la terrible vulnerabilidad social que hay en México y en el contexto indígena. Entonces, bueno, desde diferentes frentes se están creando materiales en lenguas indígenas. Esto es un derecho humano, o sea, la lengua materna, que en este caso pues no es el español, no es el castellano. Entonces, creo que esto es un reto, una inercia, ¿no?, que tenemos que romper para cumplir con nuestro objetivo, que es hacer ciencia para mejorar el mundo, la sociedad, el planeta, para todas y todos. Y creo que hay que también poner la mirada sobre la población indígena en este caso. Muchas gracias, Marta. Jimena, un minuto, lo último, para recordar cómo nos vamos a mantener nuestros roles de aquí en adelante de manera práctica. Perdón. Yo sí creo que yo plantearía dos retos. Uno es formar a todos los periodistas, tratar de vincular a todos los periodistas de las diferentes áreas periodísticas de los medios o que independientemente cubran otras áreas, llámese economía, tecnología, deportes, en fin, todas las áreas, vincularlas para que se formen en periodismo científico. Porque el periodismo científico es transversal, lo he dicho hoy en toda parte, es transversal a todas las áreas del conocimiento y a todas las áreas del periodismo. Así que en la medida en que nosotros formemos a los periodistas de todas esas áreas, pues tenemos una mayor cobertura y un fortalecimiento. Eso va a permitir que en los medios de comunicación el tema del periodismo científico sea más fuerte. Y el segundo reto es generar la conciencia en los medios de comunicación, en los editores de medios, en sus directores, de la necesidad de tener periodistas científicos y de tener periodistas formados en divulgación de la ciencia. Eso es importante porque, como decía Bruno, ¿qué sentido tiene si hay periodistas científicos pero no se están viendo en los medios y no están en los medios? Esto alineado con lo que decía Leida, que pues necesitamos permear los medios, necesitamos que los periodistas se vinculen también a los medios de comunicación y que en todas sus facetas o en todas sus áreas de trabajo pues se vea realmente reflejada la labor del periodismo de ciencia. Gracias, Jimena. Nelly, te doy el último minuto de esta jornada ya. Gracias, voy a ser bien corta para terminar pronto. Yo creo que, como dije hace un rato, los retos hacia el futuro y el desafío post esta pandemia, porque puede que se nos vengan otras y otros desafíos globales, es nunca perder en cuenta que estamos haciendo esto para el resto de los ciudadanos, ¿no es cierto?, para la ciudadanía, y que la lucha contra la desigualdad es transversal a nuestro continente. Y yo creo que no está alejado de las cosas que hacemos poner eso siempre en carpeta, mostrar, priorizar tal vez los contenidos de las distintas ciencias sociales, las ciencias exactas, las humanidades, las artes también, de las personas que están trabajando de 1.000.000 de maneras distintas para disminuir la desigualdad en nuestros países. Hacer más divulgación de las ciencias sociales. Realmente es como casa de herrero, cuchillo de palo, pero hay demasiado poca. Yo creo que tenemos que también tratar de esforzarnos e incentivar a hacer más eso. Y recordemos que podemos hacer todo el trabajo que queramos, pero si no hay una confianza hacia cómo opera la ciencia y cómo los diferentes, porque no hay un solo método científico, los diferentes métodos científicos nos pueden otorgar parte del conocimiento que necesitamos para afrontar los problemas del siglo XXI, entonces yo creo que nuestro trabajo nunca va a tener el resultado que nosotros buscamos. Muchas gracias, Nelly. Aleida, cerrando. Sí, yo creo que nuestro principal desafío es back to the basics, es volver a la base, ¿no? Volver a la esencia. ¿Qué fue
lo que nos hizo juntarnos como asociaciones. ¿Cuál era el objetivo principal? Creo que la epidemia no está cambiando nuestro rol, lo está fortaleciendo, lo está haciendo más necesario. Entonces, si nos preguntamos si hemos cumplido con nuestro objetivo que nos pusimos desde el inicio, en este caso en la red mexicana, el objetivo era fortalecer el periodismo de ciencia, salud, medio ambiente en México. Si nos preguntamos, ¿lo hemos hecho? Y si la respuesta es no, o no todavía, entonces es volver a la esencia y decir qué estrategias tenemos que cambiar, qué métodos tenemos que aplicar para cumplir nuestro objetivo y entonces responder a esta epidemia y a todas las que vengan, porque esto no es un evento aislado, ¿no? Sabemos que van a venir muchas otras cosas, que ya han sucedido otras cosas y que no nos podemos dar el lujo de volver a quedarnos en la sorpresa, sin tener herramientas, sin tener a los periodistas en los medios, sin tener todo lo que estamos viendo que nos está sucediendo y que está revelando esta epidemia. Entonces, creo que una respuesta es sí la colaboración y ver que en la región, y yo creo que ahí tengo que cerrar con este foro justamente porque estamos viendo que este foro es la respuesta prácticamente inmediata, o sea, que se planeó con muy poco tiempo, pero que implicó la colaboración de mucha gente, de panelistas más de 80 países, más 80 panelistas de 16 países. Creo que esto es la muestra de que podemos hacer cosas, de que podemos colaborar, de que podemos responder de una forma rápida a reflexionar, a entrenar, a dar, a juntarnos para ver de qué forma podemos responder mejor. Y entonces creo que la respuesta parte de aquí, ¿no? Y de todo lo que ya hemos hecho cada uno por su lado, pero creo que podemos replicar esta forma de colaborar para hacer muchas otras cosas más, ya lo decía Bruno, para aprender del otro y para darnos cuenta de que nuestro rol sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo el mismo y tendríamos que fortalecer ese rol, cambiar la estrategia si es necesario, pero afianzarnos a nuestro objetivo inicial para poder responder a las contingencias del futuro. Gracias, Leida. Bueno, gracias a todos. Ha sido una ya larga jornada, llevamos 2 horas conversando en relación al tema del rol, algo que podemos seguir conversando en diferentes áreas, en dimensiones. Sin embargo, podemos seguir en contacto a través de esta plataforma. Por ahí Colombia está preparando una conferencia mundial de periodismo de ciencia que sin duda nos va a motivar a todos a tener que trabajar en conjunto para apoyarlo y vernos como red latinoamericana. Muchas gracias a todos por su tiempo, por la respuesta. Sin duda nos vamos con un montón de ideas, de puntos, anotaciones. Se puede levantar hasta un manifiesto de las cosas que se mencionaron. Pero sin duda el tema de la sociedad, poner los ojos para quién hacemos esto, es algo clave. Así que le doy la palabra a Jordi de Factual. Muchas gracias a todos. Yo me despido. Sergio Villagrande, Chile. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos. Yo quiero hacer un agradecimiento muy especial al Centro Cultural de España, quien también, pues básicamente fue quien nos incepcionó. Mariana Castro fue quien nos dio la idea inicial para empezar a desarrollar estas pláticas. Primero lo habíamos pensado como unas charlas muy específicas, limitadas, y de pronto esto fue creciendo y terminó siendo lo que ha sido este foro virtual COVID-19. Yo me quedo con varias de las últimas reflexiones que mencionaron. La colaboración va a ser fundamental en esta nueva normalidad. Todos estamos viviendo cosas muy similares y quizá es de las primeras ocasiones en que el mundo entero está pasando por las mismas incertidumbres, los mismos miedos, y supongo que también tendremos que articular respuestas en conjunto. Entonces, pues yo simplemente agradecerles la confianza, agradecerles el tiempo por participar, por sumarse, por conversar, por preguntar, por reflexionar de manera colectiva. Y como hemos hecho en todas nuestras sesiones, vamos a tomar una foto de registro, porque es muy impresionante que después de 2 horas hay 86 personas que se han mantenido atentas a estas conversaciones. Entonces, pues, vale mucho la pena pues,
que quede ese registro, que quede la prueba de que aquí estuvimos conversando. Entonces, les pido a todas las personas, por favor, si pueden poner su cámara. Vamos a tomar 3 fotos. Entonces, yo les indico en qué momento, por favor, va la primera foto. Sonrían, saluden. 1, 2, 3. Ahora vamos con otra más. Y nuevamente les pido si pueden poner su cámara. Y otra vez saludar, exacto. 1, 2, 3. Ahí veo que hay personas con sus apuntes, muy bien, tomando nota de todo. Una más. Emiliano, si gusta salir. Miriam, Adriana. 1, 2, 3. Y la última. Fantástico. Pues muchísimas gracias otra vez. No me queda sino recordarles que mañana terminamos con las 2 últimas actividades, un taller sobre Google Scholar y Google Trends específicamente pensado para periodistas que están cubriendo COVID-19 y nuestra sesión de cierre a las 5 de la tarde, hora Colombia, Ecuador, Perú y México. Entonces, pues, yo soy Jordi Meléndez, codirector de Factual. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes. Chao.